la fe que asombra. Y la basamos en dos escrituras. La primera fue cuando Jesús fue a Capernaum y entrando en la ciudad, dice la palabra, que se le acercaron unos dignatarios, o sea, unos judíos se le acercaron y le dijeron, Señor, nosotros queremos que tú ores por el siervo de un centurión. Debes entender que en esa época Israel estaba bajo el dominio de los romanos. Los centuriones, que eran como capitanes, se le llamaban centuriones porque tenían una legión de soldados, de 100 soldados, no eran gente querida. Y era muy raro que un judío intercediera por un opresor. Pero vinieron muchos a Jesús a pedirle que por favor él orara por el siervo de ese centurión al cual él quería mucho. Y vimos el domingo pasado varias cosas. Primero, cuando tú sirves a los demás, cuando tú haces obras de bien, tú ganas gracia y el favor de Dios y de los hombres aquí en la tierra. Y ese centurión había ganado el favor de gente que su nación oprimía. Es lo primero. Segundo, el siervo de él, el esclavo, que generalmente eran personas judías, estaba muy enfermo. Normalmente una gente opresora en aquel tiempo no se preocupaba por los esclavos. En aquella época la esclavitud era legal y si un esclavo se enfermaba era un problema, lo echaban a un lado y simplemente lo dejaban ahí hasta que se muriera. Y si se sanaba, estaba bien. Pero fíjate que este centurión, este señor, se preocupó tanto por ese siervo que mandó a las personas que estaban por él a que hablaran con Jesús para que lo sanara. ¿Sabes una cosa? Eso significa que tú nunca sabes quién va a interceder por ti. Tú nunca sabes a través de qué persona va a venir un favor a tu vida. Por eso nosotros no podemos fijarnos en personas. No podemos pensar, porque es una realidad falsa, engañosa, de que los favores tú los consigues de la gente. Ponte en buena con fulano, conéctate con Perencejo, yo estoy conectado al gobierno, yo conozco a tal funcionario. Déjame decirte algo, las personas que te sirven a ti o no te sirven, lo hacen o no lo hacen porque Dios lo permite. Tu mirada y la mía tienen que estar puestas en el Señor y nunca menospreciar a nadie porque tú nunca sabes a quién Dios va a usar para bendecirte. Entonces, hablamos de la historia, finalmente lo que ocurrió fue que Jesús dijo, sí, yo voy. Y cuando iba y estaba casi cerca, el centurión mandó gente de su casa y lo interceptó. Le dijo, díganle a Jesús lo siguiente de parte mía, Señor, no entres en mi casa, yo no soy digno. Yo no soy digno de que tú entres en mi casa, porque yo no soy un hombre bueno. Ahora, yo creo tanto en ti que yo sé que si tú dices la palabra desde lejos, el hombre está en el ensanche Naco y Jesús venía por San Cristóbal. Desde San Cristóbal Jesús suelta la palabra que yo sé que él va a ser sano. ¿Y sabes por qué yo lo sé? Porque tú eres un hombre de autoridad. Yo lo reconozco. Óyeme, cuando una persona reconoce la autoridad de Jesús, eso abre una puerta, eso se llama fe, y abre la puerta para que el reino de los cielos y todo su poder se manifieste en tu vida. Todo el mundo conoce la frase, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra que tú digas será suficiente para que mi siervo sea sano. ¿Y saben qué pasó? Jesús dijo, no. Él dijo, no. Yo no lo puedo creer. Dijo él, ni siquiera en Israel yo he visto una fe tan grande como la de este hombre. Y dice la palabra que Jesús se asombró de la fe de este hombre, que ni siquiera era judío. No era un cristiano, era un agente, un opresor. Y dijo Jesús que sea sano. Y la palabra registra que ese hombre fue sano. La segunda ocasión en la que Jesús se asombró fue por falta de fe. Entonces, dándole una continuidad al mensaje del domingo pasado, hoy vamos a hablar de cómo nosotros podemos activar y guardar la fe. ¿Qué te parece? ¿Cómo tú puedes activar y guardar la fe? Y vámonos directamente a la palabra de Dios. Yo voy a leer en el Evangelio de Marcos. Te advierto que en el día de hoy vamos a leer muchas citas bíblicas. Yo te recomiendo que busques dónde anotar, porque si no te da tiempo leerlas, yo las voy a leer. Por lo menos tú puedes anotarlas y leerlas más tarde.
busca en qué anotar, en tu celular, bueno, en donde sea, y si tienes una Biblia y tienes la capacidad de leerlo rápido, muy bien. Yo voy a leer en Marcos capítulo 9 y voy a leer del verso 14 al 26. Hoy voy a estar leyendo muchas lecturas, pero el centro del mensaje de hoy es Marcos capítulo 9, verso del 14 al 26. Y voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando regresaron donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro, porque Jesús era una celebridad, y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y echa espumas por la boca. Rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme el muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso, retorciéndose y echando espumas por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que él era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible para el que cree. Al instante, el padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salga de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta y al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Wow. Es un poco largo, pero déjeme decirle algo. El muchacho se puso de pie. En el día de hoy, el tema de hoy se llama Activando y guardando la fe. Activando y guardando la fe. La fe es un don de Dios. Nadie puede tener fe a menos que Dios se la dé. ¿Cómo se activa? La palabra de Dios lo dice muy claramente, y anote esta cita, en el libro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 17. Dice lo siguiente. Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene por oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Les voy a leer lo que dice la Biblia amplificada, que coge todo el contexto de los textos originales y amplifica su significado para que usted pueda entender mejor. Dice, así que la fe viene por escuchar lo que es dicho y lo que es escuchado viene de la predicación del mensaje concerniente a Jesús. En pocas palabras, la fe se aumenta por lo que tú oyes, pero no de todo lo que tú oyes. La fe se aumenta por tú oír la palabra de Dios que habla de Jesús y de todo lo que Él enseñó en el reino de los cielos. Ahora bien, ¿qué tú empleas tu tiempo escuchando? Del tiempo que tú tienes consciente que no estás durmiendo, a lo que tú le dediques tu tiempo a escuchar, eso va a alimentar tu fe o va a matar tu fe. La fe se aumenta por la palabra,
pero de la misma forma, las palabras que son mentiras, que no son ciertas, también matan la fe. Y una de las cosas que vamos a aprender en el día de hoy por la palabra, tenemos varias citas bíblicas. Ustedes van a ver un patrón que Jesús exhibió mientras caminó aquí en la tierra. Cada vez que él iba a hacer un milagro, cada vez que él iba a hacer una obra, hay algunas acciones que Jesús tomaba. Yo quiero que tú que nos estás mirando pongas mucha atención, porque hoy Dios quiere regalarte esta revelación para que se impregne en tu corazón y tú la pongas en práctica. La fe de Jesús, la fe era lo que activaba el poder de Jesús. Si la persona que Jesús estaba orando no tenía fe, entonces Jesús no podía sanar. Y usted dirá, pero era Dios. Claro que sí, pero Dios se somete a sus propios principios y a sus propias leyes. Si hay fe, entonces el poder fluye. Sin fe es imposible agradar a Dios para que Él entonces haga los milagros en tu vida. Y vamos a leer y a estudiar rápidamente algunos casos. La segunda cita que vamos a leer está en Marcos capítulo 5. Anótala, Marcos capítulo 5, versos del 35 al 37. De nuevo, Marcos capítulo 5, versos del 35 al 37. Y para ponerlo en contexto, déjame explicarte lo que ocurrió antes de empezar a leer. Jesús había ido a una región donde había un hombre endemoniado en la ciudad de Decápolis. Y ahí él lo liberó, se montó en un barco y volvió del otro lado. Cuando llegó, habían personas que sabían que Jesús estaba llegando y se le acercaron. Y ocurrió algo poco usual. Y fue que un maestro, un líder de los fariseos, que estaban opuestos a Jesús, judíos igual que Jesús, pero opuesto a él, un líder se le acercó y se postró a sus pies y le dijo, Señor, mi hija, que tenía 12 años, está enferma, por favor, ven y sánala. Eso fue lo que ocurrió. Entonces Jesús dijo, ok, vamos. Y cuando iban, ocurrió un evento. En la multitud, Jesús iba avanzando, apareció una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre que no se le quitaba. Ella había gastado todo su dinero, había gastado en médicos, en medicamentos, y ahora oyó de Jesús y decidió caerle atrás a Jesús. Cuando le caía atrás, la palabra dice que ella dijo, si yo tan solo puedo tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana. Y ella, una mujer con flujo de sangre, lo cual era prohibido, mucho menos una mujer con flujo de sangre podía tocar a ningún hombre y mucho menos a un rabino, porque si la descubrían la mataban a pedradas. Entonces ella se abrió paso y decía, si tan solo yo puedo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Y extendió la mano, tocó el borde de su manto y la palabra dijo que fue sana automáticamente. Y Jesús se viró y dijo, alguien me ha tocado. La gente le dijo, pero ¿cómo que te ha tocado? Aquí todo el mundo te está empujando. Y él dijo, no. Alguien me tocó de manera especial. Él se volteó, descubrió a la mujer le contó lo que había pasado y le dijo, mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. En eso, él iba con Jairo a la casa de Jairo a sanar a la niña. Viene lo que vamos a leer en Marcos 5, 35 al 17. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Pon atención. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no a la gente que vinieron a hablar, sino a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro. Todo el mundo lo está escuchando. Jesús iba a continuar su camino y Jesús le dijo a la multitud, no, quédense todos acá, quédense acá. Y solo permitió que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, lo acompañaran. Aquí hay algo muy importante. ¿Qué ocurrió? Primero, Jairo fue con fe donde Jesús. Un enemigo de Jesús, que de repente Dios puso fe en él, se postró y le dijo, ayuda a mi hija que está muy mal. Y Jesús le dijo, sí, vamos. Cuando iban, pasó ese incidente,
o sea, hubo un retraso en la llegada. Algo, yo, si soy Jairo, hubiera dicho, ¿y por qué esta mujer tocó a Jesús ahora? Y Señor, ya tú la sanaste, despáchala, vámonos a mi casa porque mi hija se está muriendo. Sin embargo, en ese momento, óyeme bien, Jairo, que es el punto central a través del cual el milagro se va a hacer, recibe gente de su casa que le dice, tu hija está muerta. ¿Qué tú crees que pudo haber pasado con Jairo, que fue donde Jesús, porque su hija estaba agonizando? Y cuando iban le dijeron, tu hija está muerta. ¿Qué tú crees que pasó con su fe? ¿Qué tú crees que pasó con su esperanza? ¿Qué tú crees que pasó con su expectativa de que Jesús sanara a su hija? Y oye, le dijeron, ya no tiene sentido de molestar al maestro. Entonces, encima de que le dijeron, tu hija ya se murió, le están diciendo, tú estás molestando al maestro. O sea, tú lo estás fastidiando. Ya no vale la pena. O sea, le entierran un puñal en el corazón, su hija amada muere, y encima de eso, deja de molestar al maestro. Óyeme, y en ese momento, Jesús hizo una interrupción. Le dijo, no temas, solamente ten fe. ¿Qué hizo Jesús? Jesús en ese momento cogió las palabras negativas que habían dicho y las canceló, pero las canceló en la persona a través de la cual se iba a hacer el milagro. Le dijo, hey, no tengas miedo, solamente cree. Porque la palabra de Dios dice que el justo vive por la fe. El justo no se mueve por lo que los ojos ven. El justo se mueve por lo que Dios ha dicho. Y en ese momento Jesús dijo, yo voy a ir a sanar a tu hija. Si yo lo dije que lo voy a hacer, tú tienes que creerlo. ¿Cuántos están siguiendo? Luego dice, continuando ahí un poco, cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? Cuando Jesús pregunta algo, no es porque Él no sepa la respuesta, es porque Él quiere que alguien de ahí sepa y entienda lo que está ocurriendo. Dice, cuando llegaron a casa, ¿por qué tanto alboroto? La niña no está muerta, ella solamente está durmiendo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús volvió otra vez a declarar la palabra. Habían gente que habían dicho, está muerta, y él ahora cancela y dice, ella no está muerta, ella solamente duerme. Jesús le está hablando a las circunstancias, a lo que sus ojos ven, y él lo está haciendo porque su Padre que está en el cielo ya le había revelado a él que él iba a sanar a esa niña. Y si el Padre lo dijo, no importa lo que esté ocurriendo, no importa que tenga gusanos, Jesús declaró la palabra sobre la situación porque es una palabra que venía de Dios, que da vida y que es la realidad. Ahí él cancela una vez más. La gente se burló, pero entonces cuando la gente se empezó a burlar, dice ahí en el verso 40, él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. Mira algo. Cuando tú estás haciendo una oración de fe, cuando tú estás orando, tú no te puedes dar el lujo de estar rodeado de personas negativas. ¿Y cuáles son las personas negativas? Todo aquel que hable en contra de lo que Dios ha dicho. Si Dios te ha dicho a ti, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, no temas que yo estoy contigo. Y alguien viene y te dice, no, Dios no está contigo, Él te abandonó, mira lo que te está ocurriendo. El que Dios esté contigo no depende, no es una función de las circunstancias que están a tu alrededor. Jesús agarró a Jairo y le dijo, ven, vamos a entrar. Y no permitió que nadie entrara. Y la palabra dice que la niña fue resucitada y todo el mundo quedó asombrado. Vamos a un segundo caso. Mateo capítulo 9, anótelo, Mateo capítulo 9. Estamos hablando de cómo activamos y cómo guardamos la fe. Mateo capítulo 9 es la continuación de ese relato, pero dicho por otro evangelista. Mateo 9 del 27 al 30 dice, cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron 2 hombres ciegos que gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Fíjate algo. Esos 2 ciegos estaban cerca de donde lo que estaba ocurriendo en la casa de Jairo con la niña. Ellos no veían, pero los ciegos se las ingeniaban para poder
escuchar lo que estaba ocurriendo. Y ellos escucharon y vieron que Jesús entró, el gran Jesús del que todo hablaba, que la niña había muerto, que la gente lloraba, y ahora cuando Jesús sale, oyen que la niña vivió. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Al escuchar a Dios actuar, al escuchar su palabra, ¿qué pasó en sus corazones? Se llenó de fe. Y entonces se las ingeniaron para caerle atrás a Jesús. Y le cayeron atrás y comenzaron a vocear: Jesús, hijo de David, ten compasión. Ten compasión de nosotros. Dice la palabra, entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó. O sea, ellos le cayeron atrás. Jesús se metió en la casa de Juan o de Pedro o de Vilma, y estando ahí sentado en el sofá, bebiendo quizás un agua fría, esta gente no preguntaron nada, entraron por la puerta a la sala y le dijeron, entraron y él le dijo, ¿qué puedo darle? Ok, no, él le dijo, ¿creen que puedo darle la vista? Jesús le preguntó, ¿ustedes creen que yo puedo devolver la vista a ustedes? Y oye la respuesta de ellos, sí. Ellos le dijeron, sí, Señor, nosotros creemos. Se me fue el celular. Sí, Señor, le dijeron, nosotros creemos. Cuando ellos dijeron ese sí, que venía del corazón, automáticamente eso abrió la puerta, la ventana, para que el poder de Dios que está en los cielos, el creador del cielo y de la tierra, el que sostiene el universo en la palma de su mano, el que abrió el mar rojo, el que le dio vista a los ciegos, en ese momento la fe activó el poder y se manifestó a través de Jesús. Y dice así el verso 29, entonces él les tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente que no se lo contaran a nadie. Y eso creó un lío porque ellos se lo contaron a todo el mundo, porque esos ciegos no eran baúl de nadie. Imagínense que usted no vea, nació ciego y de repente usted pueda ver. Eso crea un alboroto que es difícil no decir nada. El punto aquí en esta historia es que inmediatamente Jesús sana, resucita a la hija de Jairo, hay gente que está mirando. Por eso, cuando tú estás cerca de personas que Dios ha hecho milagro, eso aumenta la fe. Y en ese momento tú tienes que agarrarte de esa fe para pedirle a Dios, para declarar su palabra, para que Él haga contigo. Ahora, la palabra de Dios dice que todo lo que pidan en su nombre, o sea, todo lo que pidan de acuerdo a su voluntad será hecho. Y es la voluntad de Dios que la gente sea sana, es la voluntad de Dios que tú seas salvo, es la voluntad de Dios que tú tengas una relación personal con Él. Y eso ocurrió en ese momento. Y estos dos recibieron su sanidad debido a su fe, porque el poder de Dios fluye a través de la fe. Mira, en una ocasión estábamos hablando de cuando Jesús estaba en el barco con los discípulos, iba del otro lado y se desató una tormenta. No sé si te acuerdas de esa historia en la Biblia. Una tormenta y Jesús durmiendo. Y los discípulos, que eran unos expertos pescadores, las aguas, los vientos eran tan fuertes que ellos decían, wow, pero se metieron en miedo y despertaron a Jesús. Maestro, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y Jesús se despertó y le dijo, ¿y por qué ustedes tienen tan poca fe? Y le habló al viento y a las olas, calla, enmudece, y automáticamente todo se calmó. Déjame decirte algo. Ese día, ese no era el único bote que estaba cruzando hacia el otro lado. Había muchos más botes, pero Jesús estaba solamente en uno, en el de ellos. Y Jesús, estando en el bote, obró un milagro que los salvó a ellos y salvó a todo el que no se ahogó durante la tormenta. ¿Cuál es el punto? Cuando una persona se llena de fe, si tú te llenas de fe, si tú comienzas a poner en práctica todo lo que tú estás viendo y Dios te está revelando en el día de hoy, tu fe va a aumentar. Y no solamente tu bote, no solamente tu casa será afectada, sino las personas que están a tu alrededor y que se relacionan contigo. La fe en una persona afecta la familia. La fe en una familia afecta a un vecindario. La fe en un vecindario o en una comunidad afecta a una nación. Cuando Noé construyó la barca, habíamos hablado de eso, de la fe que asombra.
le preguntaban a Noé, ¿y por qué tú estás construyendo esa barca? Y él dijo, porque Dios me dijo. ¿Y qué es una barca? Él dijo, yo no sé. ¿Y por qué tú la estás construyendo? Porque va a llover. En aquella época no llovía. Y la gente preguntó, ¿y qué es lluvia? Él dijo, yo no sé. Pero la palabra de Dios dice que Noé le creyó a Dios. Construyó el arca y llegado el momento Dios hizo que los animales entraran en el arca. Y llegado el momento Dios hizo que Noé y su familia, su esposa, sus hijos y sus esposas entraran en el arca. Y dice la palabra que Dios mismo cerró la puerta e inmediatamente comenzó a llover. Y llovió de manera ininterrumpida por 40 días. Y las aguas del subterráneo se elevaron. Y la Biblia revela que aproximadamente el agua subió a unos 15 metros del pico o de la montaña más alta que había en ese entonces. Imagínate, dentro de ese barco habían animales de todo tipo, tirando excrementos, orinando, dentro de ese espacio cerrado. Imagínate el hedor, porque déjame decirte algo, desde el momento que comenzó el diluvio, Noé salió de la barca 1 año y 15 días más tarde. Todo eso está en la Biblia, tú lo puedes buscar después. El diluvio comenzó, pero Noé vino a salir de la barca 1 año y 15 días más tarde. 1 año y 15 días. Tú te quejas de que tienes 53 días en cuarentena en tu casa. Noé duró en cuarentena 1 año y 15 días. Imagínate el bajo, el mal olor, los vómitos, los animales que nacieron ahí mientras él estaba en esa barca. Pero aún así, la barca, el arca de Noé, era el lugar más seguro que había sobre la tierra. Porque el lugar más seguro para tú estar es estar dentro de la voluntad de Dios. La siguiente cita es Marcos 6, capítulo 6. Marcos capítulo 6, verso del 1 al 6. Tengo que apurarme porque se me está acabando el tiempo. Jesús salió de la región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que los oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María, y sus hermanos y hermano de Santiago y José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Oye bien, se negaron a creer. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Así mismo dijo Jesús, no, pero yo no lo puedo creer. Pero esta gente ven que esos ciegos vieron, que la hija de Jairo, y todavía no creen. Pero esto es asombroso, que no vean la manifestación de Dios. Pero fíjate lo que dice la palabra. Ellos se negaron a creer y debido a esa incredulidad, Jesús no pudo. Con todo el poder que obraba a través de Jesús, Él no pudo sanar a nadie. ¿Por qué? Por la incredulidad. La fe abre la puerta de la manifestación del poder de Dios, pero la incredulidad lo cierra. Por eso, todos los hombres, y digo hombres porque son la mayoría y lo que yo he tenido experiencia, siempre quieren analizar a Dios. Leen la Biblia buscando argumentos de inconsistencia. ¿Y por qué Dios hizo esto? ¿Y por qué si hay tanta hambre en el mundo, Dios no la cura? Dios no cura el hambre del mundo por amor, porque el hambre en el mundo no la creó Dios, la creó el pecado, tuyo y mío. El pecado que se creó desde origen trajo oscuridad, trajo devastación, trajo muerte. Todo lo que nosotros vivimos, las pandemias, las enfermedades, el cáncer, los divorcios, los pleitos,
la corrupción que hay en muchos de los gobiernos, todo eso es producto ¿de qué? Del pecado. Dios no tiene nada que ver con eso. Dios nos dio libre albedrío para nosotros hacer y en principio decidimos pecar. Pero hay una buena noticia. Dios amó tanto al mundo, te amó tanto a ti, me amó tanto a mí, que mandó a su único hijo, a Jesús, a la tierra. ¿Para qué? Para que siendo hombre, sin poderes, porque Jesús no tenía ningún poder aquí en la tierra. ¿Y cómo hacía todos los milagros, pastor? Muy simple. Él mismo lo decía. Yo no hago nada, quien lo hace es mi Padre. Y Él lo hace porque yo le obedezco. Él obra en mí y a través de mí, porque yo mi vida la tengo sometida a Él. Mi pan, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Por eso Jesús hacía milagros. Y Él dijo, ustedes podrán hacer cosas más grandes que las que yo he hecho si ustedes creen de la misma forma que yo creo en mi Padre, sé que Él es real. Dios estableció que la paga del pecado era la muerte. Y si había una muerte de un cordero perfecto que se derramara, entonces el pecado iba a ser sanado y eliminado. La consecuencia del pecado, no el pecado. Y Jesús vino, por eso Juan el Bautista lo llamó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Jesús se ofreció como ese cordero, porque estuvo en la tierra y no pecó. Y se entregó, murió, para que tus pecados y los míos fueran perdonados y tú y yo pudiéramos tener una relación, volver a tener una relación correcta con Dios el Padre. Pero fíjate, Jesús no pudo hacer nada producto de la fe. Vamos al siguiente. Marcos capítulo 7, anótala. Marcos capítulo 7, verso 31 al 35. Marcos capítulo 7, versos 31 al 35. Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla. O sea, este era sordo y mudo. Y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Oye esto, la fe activa el poder. ¿Dónde está la fe aquí en este escenario? La fe en este escenario estaba en la gente que llevó al sordo mudo. Le dijeron, imponle manos. ¿Por qué? Porque ellos creían que con la imposición de manos, él iba a ser sano. Para sanarlo. Oye lo que dice el verso 33. Marcos 7, 31 al 35. Escucha lo que dice el verso 33. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Es esta. Sí, esta es. Oye, Jesús lo sacó aparte. El sordo mudo estaba en la multitud y Jesús lo cogió y le dijo, ven, vámonos para debajo de esta mata. Y se lo llevó. ¿Tú sabes por qué Jesús hizo eso? Para que la fe no fuera matada por la gente incrédula que estaba ahí. Donde quiera que Jesús llegaba, habían personas creyentes y no creyentes. Siempre estaba rodeado de ambos. Y cuando le pidieron sánalo, Jesús, el Hijo de Dios, entendiendo esto que te estoy explicando, dijo, ven, vámonos aparte. Y lo aisló para que lo único que él escuchara fuera la voz de él, para que lo único que él escuchara fuera la palabra de Dios en el momento que él iba a obrar. Por eso mucha gente no ve milagros o no ve a Dios obrar. ¿Por qué? Escuchan la palabra, llega a su corazón, pero el maligno se la roba, se la lleva. Se junta con gente negativa que dice que tú crees en Dios, pero tú estás loco. ¿Qué tú haces mirando a ese pastor? ¿Qué tú haces mirando a ese pastor? ¿Qué tú haces escuchando eso? Esa gente son evangélicas, no le pongas caso a eso. Pero la palabra de Dios dice que nadie recibe fe a menos que el Padre lo decida. Esta palabra que yo estoy hablando se va a sembrar en el corazón de quien el Padre decida.
Y cuando Él lo haga, tu vida va a cambiar en el día de hoy. Hoy el regalo que Dios tiene para ti es un regalo de una fe sobrenatural que va a entrar en tu vida. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con Él. Metió sus dedos en los oídos del hombre, después escupió sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Imagínense que una gente agarre, escupa los dedos, se lo mete en los oídos, después escupa de nuevo, te dice, abre la boca, va, y te toca la lengua con el dedo sucio de saliva. Mira, alguien hace eso hoy. Y la galleta que hay que darle, eso es una locura. ¿Tú sabes por qué Jesús se lo llevó? Si Jesús hace eso delante de la multitud y mete los dedos dentro del oído del tipo, dice, ahí mismo se va la fe. Ahí mismo se mata la fe y la posibilidad de que Dios obre. No, pero se escandalizaría más si ven que después él se escupe de nuevo. Abre la boca. No lo va a hacer. Saca la lengua, ¡pum! Y lo toca. No. Jesús tenía que estar a solas con ese hombre. Ese hombre necesitaba estar solamente sometido a lo que Dios había dicho para que la fe no fuera destruida. ¿Con quién tú te estás juntando? Cuando Dios te da una palabra o cuando tú te llenas de fe, tus amigas, tus amigos, ¿qué hablan? Tú tienes que de manera consciente, cuando tú quieras que Dios obre en ti, alejarte de toda fuente de palabras que maten la fe. Y tú dirás, bueno, pero entonces me voy a tener que aislar de todo el mundo. Tú tienes un punto. Todo el mundo, incluso tus seres amados, en algún momento son usados como instrumento para oponerse a lo que Dios está diciendo. Entonces, Jesús lo alejó de la gente para poder hacer el milagro. Vamos a la siguiente, Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, anótala. Versos 22 al 25. Marcos capítulo 8, del 22 al 25. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Aquí vemos lo mismo de nuevo. ¿Ustedes quieren que yo lo sane? ¿Ustedes creen? Aquí está la fe, yo voy a actuar. ¿Qué hizo Jesús? Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Lo separó de la gente común. ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque si no lo hace, la reacción de la gente hubiera matado la fe que se necesitaba para que el poder del Padre obrara a través de él. Luego escupió en los ojos del hombre, puso las manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo? Fíjate, si Jesús hace ese milagro delante de la gente, ¿tú quieres que te sanes? Ven, lo acercó, escupió y escupió en su otro ojo. La gente hubiera dicho lo mismo. ¡Wow! ¿Y qué es esto? Eso no se puede. ¿Qué hombre más loco? No hagan eso. Quítenle ese hombre al muchacho, le va a pegar el COVID-19, lo está escupiendo. Jesús no se lavó las manos. Por eso Jesús se lo llevó aparte. Por eso tú y yo, cuando tenemos una situación y queremos que el poder de Dios se mueva, tenemos que actuar en base a lo que Dios ha dicho. Tenemos que movernos en base a su palabra. Tenemos que cerrar nuestros oídos a toda palabra que vaya en contra de lo que Dios ha dicho, porque eso mata la fe. Y la fe, y sin fe, es imposible agradar a Dios. Y si Dios no está agradado, no va a ocurrir que Dios obre en la situación por la que tú estás pasando. El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver con toda claridad. Jesús lo envió a su casa y dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. En pocas palabras, miren gente, a los que saben de lo que yo estoy hablando ahora mismo, cuando tú ores, posiblemente tú no veas la manifestación del milagro inmediatamente. A Jesús le tomó orar 2 veces. Jesús, el Hijo de Dios, oró 2 veces. Y no fue por falta de poder, fue por falta de fe. Por falta de fe. Yo te lo puedo asegurar. Eso es lo que revela su palabra. La falta de fe es la razón por la cual
el poder de Dios no se mueve. Y tampoco Dios se mueve cuando lo que tú quieres pedir no va de acuerdo a su voluntad. Señor, que la vecina mía que estaba mirando a mi marido le dé una enfermedad. Dios no quiere eso no es su voluntad. Esa es tan amada por Dios que como tú. Nosotros, dice la palabra, no sabemos orar como conviene, pero Dios sí sabe. Y el Espíritu Santo nos ayuda. Por eso tenemos que aprender a orar guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pastor, ¿y cómo se hace eso? Eso es otra prédica para otro día. Pero te voy a decir lo primero. Para tú aprender a orar mediante la guía del Espíritu Santo, tienes que tener una relación con el Espíritu Santo. Y la relación con el Espíritu Santo se cultiva. Y eso lo vamos a hablar en otra ocasión. Muy bien, vamos a la penúltima. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versos 21 al 23. De nuevo, Mateo capítulo 16, verso 21 al 23. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa, que lo matarían, pero que al tercer día resucitaría. En pocas palabras, tú estás andando con Jesús por casi 3 años, muy cool andar con Jesús, tú ves milagros, Jesús es una celebridad, por lo tanto tú eres una co-celebridad, porque ahí dicen, wow, mira el que anda con Jesús, y anda tú todo rondo caminando con Jesús, casi 2 años y medio. ¿Qué cool puede ser eso? Demasiado. Y entonces, en una quietud, Jesús le dice a los discípulos, miren, yo tengo que volver a Jerusalén. Dicho sea de paso, cuando yo llegue allá, me van a apresar y me van a maltratar, me van a matar. Y al tercer día yo voy a resucitar. Yo creo que los discípulos no escucharon lo de al tercer día yo voy a resucitar. Lo único que escucharon fue que lo iban a matar. Y se escandalizaron, porque ellos decían, pero tú eres el Mesías, tú no puedes morir. Algunos de ellos pensaban que Jesús era un líder político, que él iba a venir con una revuelta a establecer un nuevo reino, un nuevo gobierno. Y nada que ver. El reino de Jesús era un reino universal, el reino de los cielos aquí en la tierra, más allá de toda comprensión humana de lo que es un reinado. Pero nada, Pedro, ustedes conocen a Pedro, bocón, mecha corta que explota de nada, dice aquí, verso 22 de Mateo 16, entonces Pedro lo llevó aparte, otra vez, jaló al Señor, Señor, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven conmigo. Vamos a este salón. Señor, ¿qué tú estás haciendo? No, oye lo que dice. Y comenzó a reprenderlo. No diga eso, eso no va a ocurrir. Dios nos libre, Señor. Dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jamás te puede suceder eso a ti, Señor. Jamás. Y Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. ¿Sabes qué? Jesús reaccionó de la forma que Él espera que tú reacciones. Déjame explicarlo para que tú no vayas a decirle a tu esposo un día, aléjate de mí, Satanás, no vaya que se arme un lío en tu casa. Jesús lo que hizo en ese momento fue, Pedro vino con una declaración en contra del propósito de Dios para Jesús en la tierra en ese momento. Y Jesús, que conoce el poder de las palabras, sobre todo el poder que tienen cuando una persona las recibe y las acepta, eso cambia totalmente la vida de una persona. En ese momento, Jesús automáticamente detuvo esa declaración y no permitió que entrara en su corazón y en su mente. Cuando una persona te hable a ti en contra de tu propósito, tú puedes decirle claramente ahí mismo, yo no recibo eso, yo no lo acepto, yo lo cancelo en el nombre de Jesús. Ahora, aquí viene una discusión muy interesante, porque uno puede estar corrigiendo a alguien verdaderamente por lo que está haciendo y decir, yo no recibo eso. Tú tienes que estar muy en el espíritu, como estaba Jesús, para entender lo que Jesús hizo. Él le dijo, aléjate de mí, Satanás. No fue a Pedro. Jesús vio a Satanás obrando en el débil corazón de Pedro y lo puso a decirle esas palabras a Jesús.
Era Satanás mismo que estaba utilizando el cuerpo, la boca y la lengua de Pedro en ese momento para que Jesús abortara su propósito. ¿Cuántos propósitos no han sido abortados debido a que una vez nos llenamos de fe, viene una gente influenciado por Satanás y lo mata? ¿Y sabe por qué lo mata? No porque la gente tenga poder sobre ti, porque la gente tiene poder sobre ti solamente si tú se lo permites. Jesús no se lo permitió, Él canceló eso. Tú vas a caminar en la vida mirando todo tipo de situaciones. De nuevo, la palabra de Dios dice que el justo vive por fe. El justo no vive por lo que ve. Una pandemia, uy, se está muriendo mucha gente, se van a acabar los alimentos. El justo no se mueve por eso. Él dice, podrán vaciar todos los supermercados, podrán vaciar a Walmart, podrán vaciar a La Sirena, pero yo sé que yo voy a comer. Obviamente, tú tienes que salir. Y si se vació La Sirena, créeme que Dios va a mandar a una gente en una jipeta que te va a decir, Señor, yo no sé por qué, pero Dios me dijo que le regalara toda esta comida que yo compré. Como pasó con nosotros. Hoy a nosotros se nos aparecieron aquí con comida y nosotros no la comimos. Porque Dios actúa así. El justo vive por lo que Dios ha dicho. No por lo que dicen las noticias, no por lo que dicen los vecinos. Ahora bien, ¿significa eso que yo voy a negar los hechos? Jamás. Si una persona está enferma, está enferma. La fe no niega los hechos. La fe niega la influencia de los hechos en mi vida. Voy a repetir eso de nuevo. La fe no dice, no hay pandemia porque hay una pandemia. Lo que la fe dice es, yo no voy a permitir que ese hecho afecte mi creencia en lo que Dios ha dicho y mi ánimo cambie. Yo no lo voy a permitir. Por lo tanto, esa plaga a mí no me va a tocar. Caerán 10,000 a mi derecha y 1,000 a mi izquierda, pero en mi casa eso no va a entrar. Ahora bien, usted tiene que actuar con prudencia, usted tiene que ponerse su mascarilla, usted tiene que bañarse. No venga usted ahora, como yo he visto mucha gente en estos días que salen, se juntan con gente, se quitan las mascarillas, llegan a la casa de los parientes, los abrazan a todos los muchachos. Eso es una necedad, eso es tentar a Dios. Usted tome las medidas, póngase una mascarilla, lávese las manos, báñese, quítese la ropa, lávela, haga todo eso. Última, que fue el mismo pasaje que nosotros leímos, no lo voy a leer de nuevo, que fue el que leímos al principio de Marcos 9, capítulo 14. Aquí ocurrieron una serie de eventos, cómo un hombre fue de no creer a tener fe y ver un milagro. Eso fue lo que ocurrió en el primer pasaje que leímos. Y yo leí a partir del verso 14, fue del hombre que vino, estaban discutiendo, ¿de qué discuten? Mi hijo está enfermo con un demonio, se tira al fuego, tus discípulos oraron y no pasó nada. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Dice, voy a leer a partir del verso 20. Jesús dijo, tráigame el muchacho, y se lo llevaron. Verso 20 de Marcos 9. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho que cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca, como si le hubiera dado una epilepsia. Jesús tiene ese efecto en los demonios. Pero no solamente Jesús. Si tú llegas a un lugar lleno del Espíritu Santo y lleno de Jesús, que es el Espíritu Santo, cuando tú llegas a presencia de demonios va a causar una reacción igual. No por ti, sino porque Dios vive en ti. Entonces, él preguntó, verso 21, ¿hace cuánto tiempo le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho y éste respondió, desde que era muy pequeño. Verso 22, a menudo el espíritu lo arroja al fuego, al agua para matarlo. Y le dijo, oye lo que dijo el hombre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puede. Algunas traducciones dicen, por favor, ten misericordia de nosotros. ¿Tú crees que tú puedas hacer algo? A Jesús le preguntó él. ¿Qué está pasando? Aquí hay un hombre que quiere que Dios haga un milagro, pero que no tiene fe. No tiene fe. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Revirtió eso. Porque sin fe era imposible agradar a Dios. No hay forma. Sin fe no hay forma de que tú puedas agradar a Dios. No la hay. Y en ese momento Jesús le dijo en el verso 23, ¿cómo que si yo puedo? Pero tú no has visto lo que Dios está haciendo. Todo es posible para el que cree. Y yo te digo a ti en el día de hoy, es posible que tú hayas vivido una vida de fe, de falta de fe,
conociendo de Dios intelectualmente, sabiendo de Él, que no es lo mismo que conocerlo. Yo sé del presidente Donald Trump, pero yo nunca lo he conocido. Yo he oído hablar del presidente Danilo Medina, pero yo no lo conozco a él. Yo sé de él. Así mismo le pasa a mucha gente. Conocen de Dios, pero no conocen a Dios. No lo conocen. Pero llegó el tiempo en que tú tienes que conocer a Dios, porque Dios va a hacer cambios radicales en tu vida. Jesús le dijo: ¿cómo que si puedo? Verso 23. Todo es posible para el que cree. Y Dios te dice a ti ahora mismo: si tú crees, todo es posible. Ese hombre había tratado de que su hijo fuera liberado. Había sufrido mucho. A lo mejor tú estás en medio de una situación que ha pasado mucho tiempo y no cambia. Dios te dice: este es el tiempo en que eso va a cambiar. Porque si tú crees, todo es posible para el que cree. Ahora, tener fe no es decir palabras positivas. No tiene nada que ver con eso. Tener fe es tener confianza. La fe no se trata del conocimiento ni del entendimiento. La fe tiene que ver con confianza. Tú no tienes que entender a Dios para tener fe. De hecho, el tratar de entender va a ser una limitante en tu vida, porque Dios es espíritu y para relacionarse con Él tiene que ser en el espíritu. Así que hoy Dios te está hablando a ti que me estás escuchando. Él sabe que tú sabes que hay situaciones en tu vida que tú las has presentado a Dios. Tú has ayunado, tú has por 15 días, por 7 días, has hecho ayunos incluso hasta más largos. A lo mejor tú estás presa de una gran depresión, una gran tristeza, te maltrataron, te abandonaron, o tienes problemas financieros, te quedaste sin trabajo, no tienes alimento, te abandonaron, alguien te traicionó. Yo no sé qué está pasando, pero Dios sí lo sabe. Y a lo mejor tú no lo has dicho verbalmente, pero tú has pensado: Jesús ayuda a otras personas, pero a mí no. No, Jesús te ayuda a ti y te quiere ayudar ahora. Jesús te dice: todo es posible para el que cree. Y automáticamente el hombre que no tenía fe, oye lo que él dijo. Al instante dice la palabra, él clamó: sí, creo. Yo quiero que ahí donde tú estás en tu casa, tú lo digas en voz alta: Señor, yo creo en ti. Yo creo que se haga en mí de acuerdo a lo que tú has dicho en tu palabra. Vamos, dilo en voz alta: Señor, yo creo. Dile: yo creo. Y si tú no crees en Jesús, dilo de cualquier manera, que Él va a obrar en tu vida. Dile: Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y Él dijo automáticamente: yo creo, ayúdame a superar mi incredulidad. Una cosa es que tú no creas, pero si tú crees con esa poca fe, Dios te puede ayudar a superar tu incredulidad. ¿Y qué ocurrió? De repente, cuando Jesús vio que la multitud venía para que no afectaran, antes de que llegaran, le dio la orden al espíritu maligno, y ese espíritu salió del muchacho y fue libre. Dios hoy quiere liberarte a ti de tu incredulidad. Dios quiere que tú actives tu fe. La fe se activa escuchando la palabra de Dios, leyendo la Biblia en voz alta, escuchando prédicas como esta, donde tú escuchas de testimonios de lo que Dios ha hecho. Nosotros tenemos personas en nuestra familia de Casa del Altísimo que han sido sanadas. El caso de Isabel de la Cruz, en un cáncer, desahuciada. Su familia comenzó a hacer todo lo que se necesitaba para los actos fúnebres, y una persona fue a darle masaje a la moribunda. Una persona creyente comenzó a darle masaje, comenzó a orarle, comenzó a hablarle de Jesús, y en ese momento ella se llenó de fe. Isabel se llenó de fe, y ella cuenta que en ese momento ella le dijo al Señor: si tú me sanas, yo te voy a servir. Y así mismo fue. Dios la sanó, la paró de ahí, la puso en el gobierno, es diputada y ha servido al Señor. En estos días Dios le abrió una puerta a ella para que el presidente de la Cámara de Diputados dijera: en medio de todo esto tenemos que orar. Isabel, ven y ora, porque ella ha brillado y permitió, y eso hizo que la gente reconociera que Dios se mueve a través de ella. Y ella se paró ahí y oró por la República Dominicana desde el Congreso de nuestra nación. Dios quiere aumentar tu fe ahora mismo. Dios quiere aumentar tu fe, pero tú tienes que ser intencional. Tú tienes que ayudarte a ti mismo. Él te ayuda cuando tú des el primer paso. Dios te dice: llega aquí hasta la puerta, pero no te puede hacer entrar. Tú tienes que entrar con tu confianza. La fe viene por el oír.
Tú tienes que tener cuidado, tienes que ser intencional con lo que tú escuchas. Bájale un poco a las series de Netflix, bájale un poco a las novelas, bájale un poco a cosas que tú escuchas, bájale todo el volumen a toda la música que habla con letras que son denigrantes, que atacan a la mujer, que atacan a la familia, que promueven antivalores. Elimínalas. Joven que tú me estás escuchando, borra ese playlist de reggaetoneros, de música que solamente habla de palabras que denigran la familia, que denigran, que promueven antivalores. Te sorprenderás, la música hablada, las palabras habladas tienen poder. Y cuando tú escuchas, tú le estás dando permiso a que todo lo que se declara por esas canciones sea una verdad en tu vida. ¿Tú no sabías eso? ¿No sabías eso? Pues yo quiero que tú lo sepas ahora. Cuando tú escuchas una música, ponle atención a la letra. Si tú la disfrutas y le subes el volumen, todo lo que dice esa letra va a entrar en tu alma, en tu espíritu, y se va a hacer realidad en ti. Porque la fe viene por el oír, pero también lo que mata la fe también viene por el oír. Desde que yo supe eso, yo le bajé el volumen a toda esa música. A toda. ¿Qué yo hago ahora? Yo escucho canciones, música que adoren a Dios. Yo escucho música que aumente mi fe, porque yo lo necesito. Desarróllala confiando en Dios. Y tienes que proteger tu fe. Protege tu fe. Tu corazón debe ser cuidado, pues determinará tu destino. La palabra de Dios dice en Proverbios 4:23. Oye lo que dice. Proverbios 4:23. De toda cosa guardada, cuida tu corazón, porque de Él determina el destino de tu vida. Búscalo más tarde. ¿Tú sabes lo que Dios está diciendo? Todo lo que entra en tu corazón es lo que determinará el destino de tu vida. Si en tu vida hay ofensa, si en tu vida hay herida, si en tu vida hay falta de perdón, si en tu vida hay enojo, hay depresión, ese enojo, todo eso va a determinar el rumbo de tu vida. Una persona ofendida que no ha perdonado, con resentimiento por lo que le han hecho, no va a llegar a ninguna parte. Se va a llenar de raíz de amargura. Pastor, ¿y entonces qué hago? Hay una solución para eso también. Dios te ama. Él te dice, cuida tu corazón. ¿Cuál es la llave que libera tu corazón de toda esa atadura y la libera de esa amargura? El perdón. Tú tienes que perdonar. Tienes que ir delante de Dios y perdonar a todas las personas que te han ofendido. Pero me duele. No importa. Perdona y Dios luego va a sanar tus heridas. Protege tu fe, sabiendo que el justo por la fe vive. Protege tu fe, alejándote de personas negativas en el momento en que tú estás orando a Dios. Por eso es que Dios dice, cuando tú vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y conóceme a mí en lo secreto. No te juntes con incrédulos, no los escuches. Sus palabras pueden matar tu fe. Desarrolla creencias basado en lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Cómo se hace eso? Mira, yo he hecho una lista. Mucha gente tiene problemas de identidad, pero Dios dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo hago esa declaración todos los días. Me levanto y digo, Jehová, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Porque si el Señor es mi pastor, es el que me cuida, a mí no me va a faltar nada. Y yo utilizo esa declaración para combatir. Los supermercados se están vaciando. La cuenta de banco está casi en cero. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Si yo siento que se enfermó un vecino, hay enfermedad y me siento decaído, el Salmo 27 dice, el Señor es mi fortaleza. Y yo digo, si el Señor es mi fortaleza, yo no dependo de las circunstancias, yo dependo de que Dios es mi fortaleza. Estoy perdido, no sé qué hacer. El Señor es mi luz y mi salvación. Por lo tanto, no temeré. Me siento decaído. El Señor es quien levanta mi cabeza. Si siento peligro, voy a perder mi trabajo, me voy al Salmo 34 que dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los protege. La Biblia está llena de maravillosas verdades de Dios que son la realidad. Lo que tienes que hacer es hacer un inventario de tus falsas creencias y al lado escribirle la verdad de Dios y declararla por lo menos una vez al día en voz alta. El Señor es mi pastor y nada me faltará.
Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque Dios está conmigo. El Señor es mi luz y mi salvación. Él me guía. Su palabra es lámpara a mis pies. Cuando yo hago lo que Él me dice, yo no voy a tropezar. Y si tropiezo, no caeré, porque Él me sostiene con la mano de su justicia. Dios es mi fortaleza. Cuando me siento débil, yo digo, el Señor es mi fortaleza. Él me da fuerzas como con ala de águilas. Y yo podré caminar y no cansarme. Podré correr y no me agotaré. Porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Porque Él está conmigo todos los días. Esas son las palabras que saliendo de tu boca establecerán la verdad del reino sobre tu vida. Y yo quiero ahora orar por ti y orar por tu casa en este momento. Yo te quiero invitar a que tú cierres tus ojos, porque Dios me habló de que hoy iba a ser un milagro. Y el milagro es aumentar tu fe. No importa donde tú hayas estado, no importa si tú no sabes orar, no importa si tú crees que tú no has hecho las cosas bien. Hay perdón para todo aquel que reconoce, confiesa su pecado y se arrepiente. Lo que pasó en el pasado no tiene ningún tipo de efecto sobre ti, sino lo que tú haces hoy y lo que tú haces ahora. Y Dios te dice, cierra tus ojos en este momento, vamos a orar. Vamos a ponernos de acuerdo. No te distraigas en este momento, porque vamos a orar para que Dios haga un milagro en tu casa, para que el Señor entre en tu casa y entre en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por este día, por este regalo. Gracias, Señor, porque los cielos están abiertos. Gracias, Señor, porque hay ángeles en cada hogar ahora mismo que están ministrando a cada corazón que ha cerrado sus ojos y ha abierto sus brazos. Señor, yo te pido por cada familia. Ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, yo oro para que haya un milagro en esa casa. Señor, ayuda la fe de todo el que está escuchando esta voz en el nombre de Jesús. Padre, yo oro para que estas palabras, estos testimonios que tú mismo dices en tu palabra, se siembren en el corazón de cada uno de los que están aquí en el día de hoy.